Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a esta parte. En realidad es la conclusión de la parte 3 que hemos iniciado ayer. Hasta ayer habíamos visto todo lo referente al tema de planificación sectorial y hemos quedado en la formulación de programas municipales de gestión integral de residuos sólidos y la aplicación de la guía de formulación de los PEMGIRs. Vamos a continuar para concluir hoy día esta tercera parte. Les voy a mostrar un caso actual muy bueno, es un ejemplo realmente muy interesante de lo que es un programa municipal de gestión integral de residuos sólidos. Es el programa para el mejoramiento e implementación de la gestión integral de residuos sólidos de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto 2015-2019. Este documento, les anticipo, está en la biblioteca virtual que ustedes tienen en una versión completa y en una versión resumida. Este programa tiene características muy particulares y me ha parecido muy importante mostrarles como un ejemplo, un buen ejemplo de lo que debe ser un PEMGIRS, elaborado con sus características particulares, que son de que no es para un municipio, es para una mancomunidad de municipios, ¿ya? Sigue los lineamientos establecidos en la guía. Su estructura ustedes la pueden ver aquí. Tiene 3 capítulos. El primero es un diagnóstico de aspectos generales de los municipios de la Mancomunidad del Valle Alto. El segundo es diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en la Mancomunidad. El tercer capítulo es el programa propiamente dicho para el mejoramiento e implementación de la gestión integral de residuos sólidos de la Mancomunidad. Yo no voy a entrar en mayores detalles, no nos da el tiempo para eso, pero les comentaré en lo referido al diagnóstico. Es un diagnóstico bastante completo, se ha trabajado en todos los municipios de la Mancomunidad. Como aspectos muy básicos les comentaré que la Mancomunidad del Valle Alto está compuesta por 14 municipios. Los municipios más grandes del Valle Alto en el departamento de Cochabamba son Punata y Clisa. Estamos hablando de que en total tienen una población superior a los 140.000 habitantes y una generación total de residuos de alrededor de 68 toneladas proyectada al año 2017. En ese sentido, el programa ha identificado 4 ejes de intervención, 4 ejes o ámbitos de intervención, que es lo que hemos visto, ejes estratégicos, así lo menciona la guía para la formulación de PEMGIRS, que son el fortalecimiento institucional, la educación y sensibilización, el eje gestión técnica ambiental y el eje de coordinación institucional. El programa, una vez identificados los ejes de desarrollo, los ejes estratégicos, ha formulado y formula sus objetivos. En fortalecimiento institucional, su objetivo es desarrollar y fortalecer la institucionalidad y desarrollo de capacidades de la mancomunidad para la atención adecuada y eficiente de los servicios de aseo. En el eje de educación y sensibilización es sensibilizar y educar a la población respecto a la prevención de la generación y manejo adecuado de los residuos, así como a su participación corresponsable en los procesos de gestión integral de residuos sólidos. En el eje de gestión técnica ambiental, el objetivo es ampliar y mejorar de forma sostenible la prestación de servicios de aseo desde la generación hasta la disposición final de residuos con criterios de aprovechamiento, inclusión social, calidad, eficiencia y costo, orientados a mitigar los impactos ambientales y a la salud. Y el objetivo 4 es reforzar, en el eje de coordinación institucional, es reforzar los mecanismos de concertación interinstitucional y convergencia de esfuerzos a fin de garantizar la continuidad y fortalecer el proceso de implementación de la GIRS. Una vez identificados los ejes de intervención y los objetivos, el programa de la Mancomunidad plantea las metas para cada objetivo.
En el caso del fortalecimiento institucional, se tienen tres metas. En el caso del eje de educación y sensibilización, también se tienen 3 metas. Vamos a ver muy rápidamente el planteamiento de estas metas. La primera, en el eje de fortalecimiento institucional, es contar con una entidad descentralizada para el mejoramiento o implementación de la gestión integral de residuos sólidos, EVA-GIRS, de forma mancomunada con institucionalidad, personal, equipamiento y equipos tecnológicos suficientes. Aquí me voy a detener un poquito para señalarles que el planteamiento en este eje es muy importante porque estamos hablando de crear una entidad. EVA-GIRS significa Entidad del Valle Alto para la GIRS, que va a manejar la gestión integral de residuos sólidos para 15 municipios. Es una iniciativa inédita en el país. Esto no se ha hecho antes, no se tiene experiencias en esto. Obviamente, esto implica de que esta entidad tiene que crearse desde cero, ¿no? Vamos a ver más adelante qué significa esto, pero tiene que ser una entidad creada en el marco de lo que es una mancomunidad ya conformada. Seguimos entre las metas. Se tienen que desarrollar instrumentos de planificación y sistemas de gerenciamiento, y también se plantea que el 100% del personal de la EVA-GIRS está capacitado y cuenta con asistencia técnica para el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. En el eje de educación y sensibilización, las metas planteadas hablan de implementar y desarrollar en las instituciones públicas, privadas, comercios y centros educativos programas de prevención en origen, separación diferenciada en fuente y educación ambiental. Esto en el marco de lo que hemos visto, la jerarquización de la gestión integral de residuos sólidos, que es la prevención, aprovechamiento y finalmente disposición final. Otra meta es que se han desarrollado e implementado programas piloto de recolección selectiva vinculados al aprovechamiento e inclusión de recolectores. Aquí hay que señalar que estos programas pilotos son una característica muy particular de este programa, en la medida que no estamos hablando de un municipio, sino una intervención en 15 municipios. Consecuentemente, no es factible entrar directamente en todos los municipios para ciertas actividades, sino hacer programas piloto. Una tercera meta es que al menos el 50% de la población que recibe los servicios de aseo realiza el pago de tasas de aseo de acuerdo a la estructura de costos. Esto es importante porque el programa muestra que es realista en esto. No está hablando de que el 100% va a pagar los servicios de aseo de entrada, quizás en el transcurso del tiempo lo haga, pero su planteamiento como meta en los primeros 5 años es que al menos el 50% reciba servicios de aseo y pague las tasas. En el eje de gestión técnica ambiental, las metas son de que se elaboren estudios de preinversión, de que al menos el 90% de la población urbana y el 50% de la población rural cuente con servicios de recolección y transporte. Nuevamente, estamos hablando de metas realistas, no se habla de un 100% en los 15 municipios, y obviamente la población urbana es la que primeramente puede, va a ser beneficiaria de servicios, y algo de la población rural. El 100% del total de los residuos con destino a disposición final son operados en relleno sanitario. Esto es muy importante, y se plantea que todos los botaderos también se cierren. Obviamente, si se va a tener un relleno sanitario mancomunado, todos los botaderos tienen que estar cerrados. Otra meta es que al menos el 20% de residuos orgánicos y el 50% de residuos reciclables son aprovechados. No se plantea tampoco metas muy ambiciosas. Los residuos generados en establecimientos de salud y los residuos peligrosos, pilas, baterías generados en domicilios, son gestionados por un servicio diferenciado. La sexta meta es los residuos especiales generados en domicilios son gestionados con servicio diferenciado para su tratamiento, y los residuos generados en zonas potencialmente turísticas son gestionados en forma eficiente desde su generación hasta la disposición final. El cuarto eje, coordinación interinstitucional, por sus características particulares de mancomunidad, plantea la creación de un comité interinstitucional para la gestión integral de residuos, aprobado por el directorio de la mancomunidad. Es decir, que la EVA-GIRS no funcionaría
independientemente, está articulada con la mancomunidad, que ya es una instancia conformada, ¿ya? Y que en el marco de esta mancomunidad funcionaría la EVA-GIRS. Y por último, al menos el 50% de las instituciones de educación superior técnica y formación de maestros y maestras han suscrito acuerdos con la mancomunidad para apoyar la implementación de la GIRS en los municipios. Quiero señalarles aquí la importancia de que el programa, como habíamos visto en los planteamientos de la guía, establece un periodo, 5 años, ¿no? Establece el tipo de residuos sobre los cuales van a intervenir. Hemos visto que los tipos de residuos son domiciliarios, asimilables a domiciliarios, especiales generados en domicilios, y algunos peligrosos como son pilas, baterías y los generados en establecimientos de salud. Esto define el alcance del PENGIRS, que ayer hablábamos, y que es muy importante porque acota hasta dónde podemos intervenir en función de la capacidad institucional, técnica y de recursos que se tengan, ¿no? Bien, el programa continúa con cuadros de este tipo. Yo no voy a entrar a todos los ejes, solo como ejemplo les voy a mostrar del eje de fortalecimiento institucional. Tiene planteados sus objetivos y sus metas, como hemos visto, y aquí ya se plantean indicadores y acciones estratégicas. Para la primera meta se plantean varios indicadores, acuerdos firmados, estatutos y reglamentos aprobados, manual de funciones, infraestructura y equipamientos, la contratación de personal gerente y jefes, y un reglamento para la GIRS aprobado. Les decía que la constitución de EVA-GIRS tiene que empezar de cero, es por eso que lo primero que se tiene que hacer es lo que muestran estos indicadores, y las acciones estratégicas, que es la parte menuda, digamos, del programa, que menciona obviamente que hay que elaborar acuerdos, hay que elaborar los estatutos y reglamentos, los manuales de funciones, etc. Para la meta 2, en cuanto a los instrumentos de planificación, hay 2 indicadores: el plan estratégico institucional elaborado para la EVA-GIRS y el sistema de información gerencial implementado. Este sistema de información obviamente no sería un instrumento que aisladamente constituiría la mancomunidad, sino estaría en el marco de lo que hemos visto ayer, el SIGIR, ¿ya? Y la mancomunidad tendría que trabajar en ese ámbito del SIGIR, ¿no? Que es un instrumento de nivel nacional. En cuanto a la meta 3, tiene 2 indicadores: que el 100% del personal esté capacitado. Obviamente aquí tenemos que hablar del conjunto del personal, todo el personal que trabaja en la EVA-GIRS tiene que saber qué es lo que va a hacer y estar capacitado, y manuales para la GIRS elaborados. En lo que se refiere a la estrategia de implementación del programa, hay 3 ámbitos. El primer ámbito es en el marco de la mancomunidad, donde se establecería un comité y gerencia que se haría cargo de la gestión y coordinación, sostenibilidad y la gestión socioeducativa. Un segundo ámbito, que es la entidad del Valle Alto propiamente dicho, la EVA-GIRS, que se haría cargo de los servicios mancomunados, la participación corresponsable y la gestión operativa. Y los gobiernos autónomos municipales, que son los principales actores, con aportaciones para la sostenibilidad de la EVA-GIRS, con aportaciones y tasas de aseo. Después el programa establece su cronograma. Aquí se muestra también solo para el primer eje, está para todos los ejes. Estamos hablando que para el año 1 estaba prevista la conformación del EVA-GIRS con la elaboración del acuerdo marco. Si ustedes ven, aquí están las acciones estratégicas o líneas estratégicas, los estatutos y reglamentos de la EVA-GIRS, manual de funciones, etc. Lamentablemente aquí hay que decir de que el programa se ha elaborado para el año 2015 y se pretendía que el año 1 sea el año 2016. Un cronograma de estas características similares están en los otros ejes. Por ejemplo, en el eje de gestión ambiental operativa, se tenía previsto la elaboración de su proyecto, de su estudio técnico de preinversión. Esto se ha desfasado. Estamos en el año 2018 y apenas se ha licitado y se está iniciando el estudio de preinversión de la mancomunidad. Gracias a las gestiones realizadas por la DG-GIRS del Ministerio de Medio Ambiente y Agua respecto a la elaboración del estudio de diseño técnico, que ya tiene financiamiento con recursos de la CAF. El resto
no se ha iniciado todavía. Por el momento, la implementación del programa está en una etapa de transición. El programa tiene finalmente su presupuesto, que en el caso del eje de fortalecimiento institucional asciende a casi 28 millones de bolivianos. Está con todo el detalle en lo que es servicios no personales, materiales, suministros, activos reales. Todos los 4 ejes tienen este detalle, y el monto total calculado para la implementación de este programa asciende alrededor de 74 millones de bolivianos, poco más de 10 millones de dólares. Esto es muy importante señalar, de que estos recursos obviamente tienen que preverse para implementar este programa y en todo caso llevar adelante todo lo que se ha planificado. El programa del que hemos comentado ha sido elaborado con la cooperación financiera de la Diputación de Barcelona y con la asistencia técnica, la cooperación técnica de la Agencia de Residuos de Cataluña y la Fundación ENB. Ha sido un esfuerzo muy interesante, muy grande para trabajar con 15 municipios, y realmente los resultados de tener un programa como este tipo hay que destacarlos. Bien, vamos a entrar a ver ahora lo que son los programas departamentales de residuos sólidos. Hemos hablado de los programas municipales en gestión integral de residuos sólidos. Aquí les comento de que de manera deliberada yo he puesto programas departamentales de residuos sólidos y no programas departamentales de gestión integral de residuos sólidos, aunque voy a usar los términos de manera indistinta de aquí en adelante, pese a que en nuestra normativa se habla de programas departamentales de gestión integral de residuos sólidos. Las gobernaciones no tienen competencias en el tema de prestación de servicios de aseo urbano, como ustedes saben, y la prestación de servicios de aseo urbano es parte de la gestión integral. Por lo tanto, a mi modo de ver de manera personal, para mí son programas departamentales de residuos sólidos. En todo caso, como les decía, vamos a usar indistintamente los dos términos. Algunos criterios les voy a mostrar, igual que en el caso de los programas municipales, que hay que tomar en cuenta para la formulación de los programas departamentales. El programa departamental de residuos sólidos definirá los lineamientos departamentales para el desarrollo del sector de residuos sólidos. El programa departamental de residuos sólidos se ajustará a la normativa nacional de planificación vigente, considerando prioritariamente las siguientes áreas: disposición conjunta de residuos sólidos entre localidades o municipios, promoción de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos, recuperación de áreas degradadas por la disposición inadecuada de residuos sólidos, establecimiento de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y lugares especiales, y generación y difusión de información sobre el manejo de residuos sólidos. Estas áreas son referenciales, no son limitativas ni restrictivas, pero más o menos da una idea en qué áreas debería formularse los programas departamentales. Ustedes ven que aquí no hay nada de servicios de aseo urbano, y eso es por lo que ya les había mencionado anteriormente. Estos criterios que les estoy mostrando, les recalco también que muchos de ellos, de los criterios, están en nuestra normativa algunos, y otros no. Y otros son propuestas que deben también dejarse bien claras en algunos instrumentos a elaborarse después por la DGGIRS, ¿no? Seguimos viendo los criterios básicos. El programa departamental de residuos sólidos será preparado por el gobierno autónomo departamental en base a los PEMGIRS en coordinación con los gobiernos municipales, y el programa departamental de residuos sólidos se formulará por un periodo de 5 años. Aquí me detengo un poquito en esta parte que tiene un asterisco que dice en caso de que los PEMGIRS se elaboren antes que el PDRS. Esto es importante porque estamos iniciando un proceso de planificación en base a lo que manda la ley 755 y su reglamento. Por lo tanto, es muy probable de que muchos municipios elaboren sus programas municipales antes que los departamentos, que las gobernaciones en realidad. Por lo tanto, aquellas gobernaciones que empiecen a preparar su programa
va a encontrarse con que ya hay PEMGIS elaborados y deberán tomarlos en cuenta al formular sus programas departamentales. En periodos posteriores, subsiguientes, es probable y debería ser así, de que esto se invierta y que los programas departamentales sean elaborados primero y después los PEMGIR sean elaborados articulándose con estos programas departamentales y con el programa nacional, ¿ya? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. El único caso que vamos a ver más adelante donde hay un programa departamental elaborado es el de Potosí. El resto de los departamentos no tienen un programa departamental de residuos sólidos. Seguimos con los criterios. Una vez concluida la formulación del programa departamental, la Asamblea Departamental aprobará el mismo, debiendo la Gobernación enviarlo al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico para su conocimiento en un plazo máximo de un mes a partir de su aprobación. Una vez aprobado el PDRS, este será incorporado como parte del Plan de Desarrollo Departamental. Aquí dos acotaciones. La primera es de que esta es una propuesta, esto no está establecido en ningún documento todavía, el envío de sus programas al WAPS para su conocimiento, ¿ya? Entonces, y los plazos tampoco, y de manera análoga a lo que sucede en los programas municipales, estos programas departamentales deben ser aprobados por la Asamblea Departamental. Y por el otro lado, los PDRS deben ser incorporados en lo que ahora son los planes territoriales de desarrollo integral, ya no son planes de desarrollo departamental. Otros criterios son que la gobernación deberá efectuar evaluaciones anuales al cumplimiento del PDRS y una evaluación final al concluir el quinquenio. El reporte de la evaluación final deberá remitirlo al VAPS dentro del siguiente mes para su conocimiento y consiguiente incorporación al sistema de información. La evaluación debe realizarse el primer mes del sexto año de vigencia del plan por un periodo de 90 días hábiles administrativos. Entonces aquí estamos hablando también de una forma análoga a lo que sucede en los programas municipales de evaluaciones y seguimientos al plan departamental. Bien, otro criterio es como resultado de la evaluación, el viceministerio y la dirección de GEGIS emitirá recomendaciones que deben ser consideradas para la reformulación del PDRS para el siguiente quinquenio. Esto lo que busca es una retroalimentación en los programas departamentales. No nos olvidemos que estamos en un proceso de planificación novedoso a nivel nacional. Entonces alguien les tiene que decir a los niveles departamentales que sus planes están bien elaborados o que hay que ajustar. Y esa instancia es la instancia, obviamente, que tendría que ser el órgano rector. Bien, dicho esto, les quiero mostrar un ejemplo de lo que es un programa departamental de gestión integral de residuos sólidos, que es el de Potosí, que les había mencionado anteriormente. Es el único programa departamental que se ha formulado y que está concluido. Su estructura responde de manera muy similar a la de un PEMGIS. Hay una introducción, metodología, quién formula y ejecuta el programa, su área geográfica. La primera parte es el diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en el departamento de Potosí, con aspectos generales, introducción a la gestión de residuos en Potosí, las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico. El diagnóstico se ha hecho tomando en cuenta a los 40 municipios de Potosí. Esto hay que tener en cuenta, hace un proceso también en que han intervenido los 40 municipios. No es un proceso fácil y es bastante complejo. Y la segunda parte es el desarrollo del programa departamental propiamente dicho, con una introducción, su marco conceptual, el mandato político y social, el establecimiento del marco de planificación, esto articulado obviamente en su momento al PPGIS, al Programa Plurinacional, y a los documentos de planificación nacional, la estrategia de implementación, cronograma, presupuesto, fuentes de financiamiento, y el tema de monitoreo y evaluación. Tiene un glosario de términos, su bibliografía y anexos con fichas de los 40 municipios, además de su presupuesto y temas muy particulares que a nivel departamental se han tomado en cuenta, como es la generación de RAEs,
y la generación de llantas en desuso, que son ámbitos en los cuales se planifica la intervención de la gobernación. El programa departamental tiene dos políticas: promoción de medidas concurrentes de gestión y manejo integral de residuos, desarrollo de iniciativas de aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos, e identifica 5 ejes de intervención: fortalecimiento institucional, educación y sensibilización, gestión técnica ambiental, marco normativo y el aspecto económico. Antes de seguir adelante, les comento que este programa ustedes también lo tienen en la biblioteca virtual si quieren entrar en mayores detalles y profundizar en su contenido. Este programa departamental establece los 5 ejes y las estrategias de corto y mediano plazo, ¿ya? Ustedes pueden entrar en el detalle revisando el documento que les he mencionado. En el ámbito de fortalecimiento institucional se tienen establecidas las metas del programa, los instrumentos de verificación o indicadores y las líneas o acciones estratégicas planteadas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a leer todo, nos faltaría tiempo, pero en el eje de fortalecimiento institucional tiene un objetivo claro, tiene 8 metas del programa, quizás algunas de ellas importante comentarlas. Por ejemplo, se habla de fortalecer la Secretaría Departamental de la Madre Tierra mediante la incorporación de la Unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos, una primera meta del programa. Esto es muy importante, en la medida que si las gobernaciones no tienen una unidad o un área específica de gestión integral de residuos sólidos, no van a poder implementar y menos hacer un seguimiento y una evaluación del programa. Entonces, lo primero que se plantea es esto y que es muy realista: hay que generar una unidad de gestión integral de residuos sólidos, tener personal capacitado, y a partir de esto ya se puede trabajar en la implementación del programa. Hay otras metas del programa que apoyan a los municipios. Por ejemplo, la 1.4 establece que el 50% de los municipios cuentan con PEMGIRS. Esto es un tema muy interesante, importante, porque ya el nivel departamental trabaja en forma coordinada con los municipios. No se plantea que los 40 municipios en un periodo de 5 años tengan PEMGIRS, pero al menos la mitad se plantea que puedan tener su PEMGIRS, y para esto la gobernación coadyuvaría en esta labor, ¿no? Entonces, estos temas de metas, instrumentos de verificación, líneas estratégicas, los dejo para que ustedes puedan revisarlos cualquier rato en la presentación que está en la plataforma, ¿no? Habla también de capacitación de los servidores públicos de los gobiernos departamentales y municipales, el desarrollo del sistema de información, en el cual está en el marco del SIGIR otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos con el segundo eje: educación y sensibilización. Ahí tienen también sus metas, sus instrumentos de verificación, sus líneas estratégicas. Se menciona un trabajo importante con las unidades educativas, ¿ya?, en proyectos de gestión de residuos, desarrollar estrategias de comunicación e información para sensibilizar a la población. Se habla de desarrollar ferias de reciclaje en unidades educativas, convenios institucionales con fundaciones, ONGs y otras instituciones. En fin, esto es muy importante porque es la base de la gestión integral de residuos sólidos, como ustedes saben, y entonces se plantean metas realistas y con indicadores y sus líneas de acciones estratégicas. El tercer eje de gestión técnico-ambiental no habla de dar servicios de aseo urbano ni nada de eso, pero hay metas también interesantes que coadyuvan a esto a los municipios, ¿no? Establece, por ejemplo, que al menos el 70% de los municipios del departamento tienen estudios de preinversión. Eso es muy importante, es un punto de partida fundamental para mejorar la gestión integral en los municipios. Entonces, la gobernación ya se involucra en este tema en diferentes etapas posiblemente. No es que ellos van a hacer los proyectos ni los estudios, pero pueden coadyuvar en forma concurrente en temas, no sé, de financiamiento, de asistencia técnica, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ver en los instrumentos de verificación
que los estudios para identificación de sitios potenciales para rellenos sanitarios y estudios de preinversión elaborados y revisados. También menciona el cierre de botaderos, que el 50% de los municipios tengan al menos cerrados sus botaderos, eso significa 20 municipios, ¿no? El tema de aprovechamiento de los residuos orgánicos y reciclables, ¿no? El tema de manejo de residuos especiales como las llantas en desuso y los RAEs, son temas también muy importantes que están planteados en el eje de gestión técnico-ambiental. El eje normativo establece que hay que tener normativa de aprobación del PDGIS, como hablábamos anteriormente, generar legislación departamental para la gestión integral de residuos sólidos y reglamentación departamental también, esa es una obligación que está establecida en la ley 755, coadyuvar con los municipios también para reglamentaciones municipales y legislación para el uso de bolsas. En estos dos últimos temas ya la dirección del Ministerio de Medio Ambiente, la DGGIS, ha avanzado con modelos de reglamentación municipal que obviamente serán coordinadas con los niveles departamentales. El tema de legislación para el uso de bolsas, les he mencionado los instrumentos de la GIS de la segunda parte, que ya hay un anteproyecto que está ahorita en etapa de análisis. Entonces, algunas de estas cosas ya se ha avanzado, si bien no a nivel departamental, sí a nivel nacional. El último ámbito, que es el económico, establece sus metas del programa para coadyuvar a los gobiernos municipales con temas financieros, ¿ya? En temas de cobranza de tasas de aseo para la sostenibilidad del servicio y también gestionar financiamiento para los estudios y la implementación del propio programa, ¿no? A través de convenios interinstitucionales, convenios intergubernativos. Bien, el programa tiene su presupuesto, obviamente, su presupuesto total en los 5 ejes que hemos visto asciende a 42 millones de dólares. El gran desafío es conseguir estos recursos, gestionar y conseguir estos recursos, porque la pregunta que queda en el aire es, el programa se ha elaborado el año 2015 con los recursos de la Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón, con JICA. Estamos, igual que en el PMGIS de la Mancomunidad del Valle Alto, a años de haberse elaborado. La pregunta es si se han tomado acciones para implementar este programa departamental. Yo personalmente creo que no, puedo equivocarme, es de esperar de que las autoridades que están involucradas en este tema de implementación puedan conseguir los recursos y los próximos años implementar este programa departamental. Como les decía, es el único y puede ser un ejemplo para otros departamentos. En concluida esa parte, vamos a ver lo que son los instrumentos para la implementación del PEMGIRS. Hemos visto cómo se formula un PEMGIRS, los procedimientos y todos los instrumentos que se usan para formular un PEMGIRS. Ahora vamos a ver qué cosas debemos tomar en cuenta para implementar los PEMGIRS cuando ya están formulados. Hay que tener en cuenta el cumplimiento de objetivos de los PEMGIRS, la implementación propia del PEMGIRS, qué instrumentos hay que usar, pueden ser de carácter normativo, económico, social, etcétera, y elegir, identificar la actividad económica y política de uso de estos instrumentos, ¿no? Un primer instrumento del cual vamos a hablar es el desarrollo de la conciencia pública. Dice, los cambios de las prácticas sanitarias negativas y el reforzamiento de los hábitos y costumbres positivas constituyen una medida indispensable para el éxito de la gestión de residuos sólidos y paralelamente se debe establecer una base social apropiada para el desarrollo del PEMGIRS. Aquí yo quiero hacer hincapié en una cosa que ya les había mencionado. Al formular los programas municipales hemos hablado de que es un proceso de carácter participativo, no es un proceso, les decía, en que un consultor o una persona se cierra entre 4 paredes y elabora un documento. Obviamente esto significa, participativo significa que todos los actores que tienen que ver han tomado conciencia de la importancia del PEMGIRS y al momento de la implementación obviamente ellos saben
son parte de ese PENGIR, se han apropiado de ese PENGIR, han bajado ese PENGIR a sus bases, en caso de organizaciones sociales, organizaciones cívicas, etcétera, han bajado ese PENGIR a sus bases, por lo tanto sería mucho más fácil implementarlo, ¿no? Pero hay que trabajar en el desarrollo de la conciencia pública en este sentido para poder implementar. De otra manera no se puede hacer mucho. Aquí yo les hago recuerdo que les había mencionado que la Estrategia Nacional ANGIR del año 2005 ha tenido un proceso de difusión, si bien no ha sido sostenido, se ha difundido, y en el caso de los PENGIRs y los programas departamentales también hay que hacer lo mismo, hay que difundirlos. Una vez formulados hay que difundirlos en cuanto a su contenido y la corresponsabilidad de todos los actores en su implementación. Entonces, este desarrollo de la conciencia pública es un primer instrumento para su implementación. Un segundo instrumento son los instrumentos económicos, que hay varios. Los instrumentos económicos pueden ser incentivos económicos aplicados tanto a los consumidores de productos que generan residuos sólidos como a los productores. Este tipo de incentivos económicos generalmente se aplica para prevenir la generación de residuos o cuando se trate de seleccionar las opciones que causen menos impactos al medio ambiente. Otro instrumento económico pueden ser impuestos aplicados a la generación de cierto tipo de residuos, como el caso de empaques de productos que tienen una gestión costosa y que generan impactos importantes al medio ambiente. Otro instrumento económico pueden ser subsidios, también pueden ser usados como, por ejemplo, cuando una autoridad decide subsidiar la recolección de cierto tipo de residuos peligrosos, como baterías, y en esta forma el generador ya no asume costos de recolección, sino los de tratamiento y disposición final. Ese es un ejemplo que se plantea. Otro instrumento importante es la política de productos integrados. El objetivo principal de esta política es integrar consideraciones ambientales en el diseño de productos para reducir los impactos al medio ambiente durante el ciclo de vida completo de los productos. Entre esta política de productos integrados, ustedes pueden ver el ecoetiquetado, sistemas de gestión ambiental y responsabilidad de los productores. El ecoetiquetado es un distintivo que puede importar los bienes o servicios que acatan ciertos criterios ambientales establecidos de antemano y cuyo cumplimiento ha sido comprobado por una organización de tercera parte independiente e imparcial. El tema de los sistemas de gestión ambiental permite incorporar el medio ambiente a la gestión general de cualquier empresa. Le da un valor estratégico y de ventaja competitiva. Un sistema de gestión ambiental dota a la empresa de una herramienta de trabajo para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su mejora paulatina. Esto tiene que ver también con sistemas de producción más limpia para muchos de ustedes que ya conocen el tema. Seguimos con la política de productos integrados. La responsabilidad de los productores es una medida muy popular en los últimos años debido a su implicación con el principio el que contamina paga, lo que significa que los generadores de impactos negativos al medio ambiente tienen que hacerse cargo de los costos de mitigación y recuperación del factor ambiental afectado. Hay también otros instrumentos para implementar como los acuerdos ambientales. Estos acuerdos ambientales se hacen entre autoridades e industrias para logro de ciertos objetivos que pueden ser usualmente enfocados para reducir los impactos ambientales de los residuos generados por actividades industriales. A la industria se le da la opción de cumplir ciertos requerimientos legales, entrar en un acuerdo para alcanzar ciertas metas globales, como por ejemplo, en vez de prohibirles mediante reglamentación el uso de envases plásticos, se puede llegar a ciertos acuerdos con las industrias que utilizan estos envases para que ellos se encarguen de la gestión de los mismos cuando se convierten en residuos. Esto está completamente relacionado con la responsabilidad extendida del productor. Bien, aquí me voy a detener un poquito para mencionar y hacer referencia a todos estos instrumentos que hemos visto. Es importante señalar experiencias exitosas, si bien no en la implementación de los PENGIR, pero sí en el desarrollo de la GIRS en ciertos municipios. Potosí y Villazón, por ejemplo, son ejemplos muy interesantes, muy buenos de trabajo que se ha hecho especialmente en el tema de educación y convenios, acuerdos con unidades educativas, centros de enseñanza,
se ha trabajado con la población escolar, con profesores, con directores. Son experiencias realmente exitosas que vale la pena mencionarlas y que deberían ser replicadas en muchos municipios para el tema de aprovechamiento de residuos, ¿no? Hay experiencias también interesantes en el marco de la cooperación de la Agencia de Residuos de Cataluña, en el tema de Pinto y Tiquipay, especialmente estos municipios que trabajan actualmente con el aprovechamiento de residuos orgánicos, tienen sus plantas de producción de compost y de comercialización. Ellos han hecho también convenios y trabajo muy específico con los mercados especialmente y con ciertas zonas residenciales para la recolección diferenciada de residuos orgánicos. Son experiencias que vale la pena destacar. Posiblemente yo me estoy olvidando de algunas otras experiencias que se han hecho. Cochabamba tiene experiencias, Risconta que apoya mucho en el tema de recolección diferenciada. En Santa Cruz también se tienen experiencias, en La Paz, etcétera. Hay municipios de los que hay que destacar esto. Valle Grande, con la cooperación de los japoneses, también está trabajando mucho en el tema de compostaje, pero para esto se han hecho acuerdos y convenios de los cuales hemos hablado. Hay que tener en cuenta que estos instrumentos no se pueden aplicar de manera homogénea, digamos, o rígida en los municipios. Hay que ver la realidad local de cada municipio. En particular, les pongo como ejemplos municipios turísticos como Copacabana, Uyuni, Rurrenabaque, pueden hacer y deberían hacer cierto tipo de acuerdos, convenios, etcétera, no con industrias, porque no hay industrias, pero el tema turístico es importante. Entonces trabajar con los operadores turísticos, con agencias de turismo, con hoteles, restaurantes, etcétera, para implementar sus programas municipales. En el caso de Cobija y Riberalta, el tema de la castaña es un tema que mueve, es una actividad económica muy importante. Se podría generar cierto tipo de acuerdos y convenios con las beneficiadoras de castaña. Los casos de municipios donde hay ingenios azucareros como Bermejo y municipios de Santa Cruz también. En fin, municipios más grandes que tienen industrias obviamente deberían enfocarse a trabajar con las industrias, con las empresas grandes. Todo esto hay que verlo de manera muy particular y considerando la realidad local. De otra manera, implementar un PENGIRS es una tarea muy difícil y probablemente va a ser muy frustrante para los municipios y las autoridades municipales. Bien, vamos a ver lo que es el seguimiento y evaluación de los PENGIRS. Hemos hablado de su formulación, hemos hablado de su ejecución, y ahora vamos a hablar del seguimiento y monitoreo físico presupuestario, la evaluación y el ajuste. Una vez que se han formulado los programas municipales y se han implementado, tenemos que entrar en el tema de seguimiento y evaluación. Bien, ¿qué se entiende por seguimiento y monitoreo? Antes de seguir adelante, les diré de que cualquier dificultad o problema que tengan ustedes para conectarse con esta presentación sincrónica, bueno, puede ser salvado. Ustedes saben que todas las presentaciones van a estar colgadas en la plataforma y las pueden seguir más adelante, así es que no se preocupen mucho si se les corta el internet o hay algún problema de tipo técnico. Bien, ¿qué es el seguimiento y monitoreo? El seguimiento y monitoreo es una función continua de recolección de información sobre indicadores específicos para valorar el progreso y logro de los objetivos en el uso de los recursos asignados. Evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa, política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El seguimiento y la evaluación se realizará una vez que se ha iniciado también la implementación del PENGIRS. Esto es obvio. Los parámetros sobre los cuales se debe realizar el seguimiento son indicadores y metas por proyecto, indicadores y metas por objetivo estratégico específico, indicadores y metas por objetivo estratégico general. Eso lo va a definir cada municipio en función de cómo está su programa. El seguimiento y monitoreo es un proceso de reflexión y de aprendizaje colectivo frecuente y permanente
que permite verificar que las cosas se están haciendo de acuerdo al PEMGIS que fue elaborado, identificar los errores a tiempo para darle solución y valorar las actividades que se están ejecutando si tienen correspondencia con lo previsto y lo planeado. Obviamente, si planteamos un PEMGIS, debe ejecutarse de acuerdo a lo planificado. No siempre va a ser al 100%, pero hay que ver que tenga correspondencia con lo que se ha planificado. La información que proporciona el monitoreo servirá para ofrecer a los diversos actores y usuarios una rendición de cuentas prolija y verificable, así como la disponibilidad de información necesaria para facilitar la toma de decisiones. Este tema de rendición de cuentas toma especial relevancia en la medida que los actores que han participado en la formulación del PEMGIS y aquellos actores que son parte de la implementación del PEMGIS van a exigir una rendición de cuentas. Para lograr el cumplimiento de los objetivos del PEMGIS deben ser monitoreados a lo largo del periodo de planificación, 5 años. Se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluación de los mismos. Esto no se hace alegremente tampoco. La finalidad de la aplicación del sistema es identificar aquellos objetivos planteados que no se han podido ejecutar o concretar para ser reformulados y replanteados con vistas a un nuevo periodo. Si el objetivo planteado ha sido logrado rebasando las expectativas de los planificadores, conviene modificarlos con una visión más optimista para el siguiente periodo. Cada objetivo se debería establecer una o más metas con indicadores cuantitativos. Obviamente, una cosa es plantear los objetivos en un documento y otra cosa es lograrlos en la realidad, ¿no? O sea, van a haber objetivos que se van a quedar cortos, ojalá fuera así, y hay objetivos que se van a hacer, que no se van a poder cumplir porque han sido demasiado optimistas. Esto es simplemente el proceso ensayo-error que a lo largo de los periodos de elaboración de los programas va a tener que darse. Y evaluación de los PEMGIS vamos a manejar los indicadores, debemos manejar los indicadores, que son herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e impactos, muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto, programa, plan, en este caso de los programas, especifican de manera precisa cada objetivo, son herramientas para evaluar en qué medida se ha cumplido un objetivo, e identifican la evidencia que demostrará los logros obtenidos, y son medidas verificables de cambio o resultados. Un indicador es una señal que proporciona una información específica acerca de un tema particular, que tiene significado para quien lo utiliza y que cumple un fin específico. Bajo este concepto es posible identificar una gran cantidad de indicadores de uso frecuente en distintos ámbitos, que pueden ser de uso y conocimiento público, como también particulares y restringidos. Ustedes también, la biblioteca virtual, les hago mención de que les he puesto un archivo sobre indicadores que están planteados a ser obtenidos cuando se implemente el SIGIR, el Sistema de Información de Gestión Integral de Residuos. Son varios indicadores en ámbitos técnicos, operativos, de calidad del servicio, económicos, financieros, etc. Eso es importante porque el SIGIR va a arrojar este tipo de indicadores. Estamos hablando de indicadores del tipo de cuántas toneladas se dispone en un relleno sanitario, estamos hablando de indicadores de cobertura de recolección, por ejemplo, estamos hablando de indicadores como cuántos reclamos al mes hay en un municipio, en una entidad municipal de aseo, etc. Hay muchos indicadores, ustedes los pueden revisar en este documento. Los indicadores, si parten de ciertas premisas, si los podemos medir, los podemos administrar. Eso es lo importante. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo plazo, y los indicadores a nivel de propósito miden el impacto al terminar la ejecución del proyecto. Hemos visto en los ejemplos del PEMGIS de la Mancomunidad y del programa departamental de Potosí, los indicadores planteados, ¿no? Entonces eso les puede ayudar mucho. Para la realización del seguimiento, monitoreo, la clave es que deben darse ciertas condiciones. Una es la disposición de las personas integrantes del comité de seguimiento a promover la participación, la capacidad del comité de seguimiento a realizar evaluaciones autocríticas sobre sus acciones en el PEMGIS, el deseo de manejar el plan bajo un criterio de transparencia, la disposición a aceptar cambios en el PEMGIS y la capacidad para realizar acciones correctivas a los errores encontrados. Aquí les hago un paréntesis. El comité de seguimiento
No hemos hablado de esto mucho, pero en la guía también establece un comité de seguimiento que en la aplicación práctica puede o debería ser, a mi criterio, el mismo comité técnico que ha trabajado en la formulación del programa. Sería muy poco probable de que se conforme un comité diferente. El comité técnico que ha participado en la formulación del programa conoce el programa, sabe que contiene el programa y consecuentemente ellos serían los llamados a trabajar como un comité de seguimiento una vez que se ha implementado el PENGIRS. Una vez logrado el acuerdo consenso para que estas condiciones se den, el comité puede organizar el monitoreo de acuerdo a las siguientes actividades. Hay que organizar el monitoreo, definir la metodología de monitoreo y evaluación, organizar la información, analizar la información y calendarizar la fecha del próximo monitoreo. Entonces, si se dan cuenta, también hay que planificar esta actividad de seguimiento, monitoreo y evaluación, así como se ha planificado y como hemos visto en la formulación del PENGIRS, que no se elabora alegremente, sino hay que planificar lo que se va a hacer. La primera actividad de organización del monitoreo permite preparar de forma ordenada toda la logística previa al monitoreo. Esto significa identificación del comité, qué aspectos del PENGIRS quiere monitorear, actividades, indicadores, objetivos, metas, presupuesto, definir las personas que van a ser responsables de organizar el monitoreo. No va a ser todo el comité de seguimiento, obviamente habrá personas, igual que en el caso de la formulación, identificar un equipo técnico mínimo que trabaje en este tema del monitoreo, coordinar la logística, convocatoria y elaboración de agenda y búsqueda de materiales, entre otros. En la actividad 2, definición de la metodología de monitoreo y evaluación, debe ser un proceso permanente que debe realizarse con periodicidad durante el curso de la implementación del PENGIRS. Esto ya es obvio señalar que tiene que ser durante la implementación del PENGIRS. No vamos a hacer un seguimiento una vez se ha acabado el PENGIRS. La evaluación es otra cosa, ¿no? La frecuencia recomendada para este monitoreo y evaluación se realizará según lo considere pertinente el comité, y sin embargo se recomienda que esto se lleve a cabo al menos semestral o anualmente. No podemos hacer un seguimiento mensual, sería poco práctico, ¿no? Pero debe ser al menos semestral o anualmente. Estamos hablando que un periodo de 5 años nos da para hacer un monitoreo eficiente y efectivo con esta periodicidad. La actividad 3 es organizar la información. Se realiza una vez concluido el monitoreo y permite clasificar y organizar la información recolectada. Una vez que ya se ha llevado a cabo el monitoreo, la información obtenida se revisa, se ordena y se clasifica. Se procede a elaborar un informe donde se detallan los principales resultados y el informe sirve de guía para la próxima actividad de monitoreo porque permite llevar control de los avances del PENGIRS. Aquí, obviamente, estos informes nos servirán para hacer un análisis comparativo de qué se ha avanzado y en qué no se ha avanzado. La actividad 4 es el análisis de esta información que permite interpretar los cambios, identificar los aprendizajes para mejorar el avance del PENGIRS. La actividad 5 es la calendarización de la fecha del próximo monitoreo y que sirve para llevar un control de la periodicidad de las revisiones al PENGIRS y garantizar que el monitoreo se convierta en un proceso de revisión permanente. Para elaborar el calendario de los monitoreos, es recomendable que el comité defina con antelación una propuesta de cronograma donde se incluyan las fechas y la periodicidad y se debe consensuar, obviamente, este cronograma con los participantes. Entonces, como ustedes verán, la parte de seguimiento y monitoreo es una actividad importante, necesaria, que hay que trabajar no solo para los PENGIRS, también para los programas departamentales y a nivel nacional, no se excluye. Esto también debería hacerse. No es un proceso fácil, no es un proceso simple. En los primeros periodos se tropezará con dificultades, pero se puede hacer y se debe hacer. En las siguientes diapositivas no voy a entrar en detalles, son ejemplos de una actividad de seguimiento y monitoreo de una guía de proyectos de Costa Rica. Ustedes pueden ver aquí los aspectos que en realidad son los ejes de intervención, las metas, los indicadores, y ya se establece una frecuencia de medición, aquí mensual, anual, algunas serán semestrales, y los medios de verificación de este esquema de seguimiento. Yo lo dejo para que ustedes puedan revisarlo.
no vamos a entrar a leer cada uno de estos, pero es un ejemplo que me ha parecido interesante ponerlos para que ustedes lo vean. Bien, dicho esto, hemos concluido la parte 3, estimados participantes. Les agradezco mucho su atención y bueno, entramos en la recta final del módulo. La última presentación sincrónica está prevista para el día 29 y espero que las conferencias magistrales también que estaban planificadas puedan ser un complemento a todo lo que hemos visto en estas 3 primeras partes. Quedaría la última parte. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.